Búscate a otro. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu trono, Dios, pidiéndote que abras el entendimiento y el corazón para recibir y percibir de ti, de tu palabra, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Señor, abre el entendimiento y abre el corazón para que seamos llenos de tu gloria, que seamos llenos de tu gracia, de tu favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Palmas al Rey, hermano. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento y repita después de mí: búscate a otro. Aleluya. Hermanos, esta es la respuesta que le damos a Dios cuando la mayoría de nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos, cuando nos sentimos incapaces, o cuando creemos que no podemos alcanzar algo, o cuando miramos más nuestras debilidades que la misma palabra y la fortaleza que Dios da en su palabra. Esta palabra es la que solemos nosotros darle como respuesta a Dios cuando Dios nos llama a una misión. Cuando Dios nos invita o nos desafía a un reto, lo primero que contestamos es: Señor, ¿y no habrá otro mejor que yo? ¿Por qué te fijaste en mí? ¿No había otros mejores? Estas fueron las palabras, hermano, que Moisés, ante un llamado que venía de parte de Dios a su vida, un llamado que iba a traer algo glorioso, algo extraordinario para el pueblo de Israel, después de que habían estado en esclavitud durante muchos años. Este fue las palabras que Moisés le dio al Señor, y él le dijo: Señor, búscate a otro. Sí, hermano, el mismo Moisés que usted mira que hizo prodigios Dios a través de su vida, a través de una palabra, a través de una vara. Este hombre que miró cómo cambiaba el sabor de las aguas, que miró cómo el mar se abrió. Este hombre que fue testigo del poder de Dios con las plagas. Este hombre que tenía un liderazgo poderoso, que un liderazgo importante. Un día, cuando fue llamado por Dios, le dijo a Dios: búscate a otro. Alguien dice gloria a Dios. Un hombre que nosotros contamos hasta la fecha historias de él, leemos de él, predicamos de él. De hecho, los mandamientos en los cuales él fue el hombre que trajo esas tablas de la ley, donde venían esos 10 mandamientos, hasta la fecha hablamos de esos mandamientos. Un hombre que miró de cerca la gloria de Dios, experimentó ver la presencia de Dios, no a lo mejor como él quería en su momento, pero fue capaz de ver las espaldas de Dios. Hermano, no cualquier hombre es capaz de hacer esto, mas sin embargo dice la Biblia que Moisés, aún viendo todo eso, antes de mirar todo eso, él le dio una respuesta a Dios en un inicio y le dijo: ¿por qué no te buscas a otro? Esto lo dice la Biblia en Éxodo 4:13, donde dice: y él dijo: ay, Señor. Esto es una expresión de exclamación, como de que: ay, Señor. Esta sería la traducción, ¿verdad? Si usted pudiera meterse a la historia y usted fuera Moisés, Moisés le hizo: ay, Señor, pero ¿por qué yo? Le dice: envía. Dijo: te ruego. El hombre no quería seguir el llamado de Dios. A veces nosotros, Dios nos llama, Dios nos invita a hacer algo para su obra y no queremos. Yo no quería abrir otro culto, porque yo decía: ay, Señor, mi cuerpo, mi garganta, predicar otra vez, volver a reunirnos cuando puedo descansar toda la tarde, porque luego sigue el trabajo en la semana y esto y lo otro. Pero sabe una cosa, cuando Dios nos llama a hacer su obra, no tenemos para dónde hacernos, ni tenemos que decirle a Dios: búscate a otro. Tenemos que decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y Moisés rogó y le dijo: te ruego que envíes a alguien, el que tengas que enviar, pero menos yo. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba en Moisés, hermano? Aunque lo conocimos por los prodigios, este gran hombre tenía problemas en su confianza. Él no creía que Dios podía utilizar su vida. Todavía eso me suena un poco parecido a este día o a esta época. No todos creemos que Dios nos puede usar conforme a lo que tenemos, y dudamos de lo que Dios pensó de nosotros.
y cuestionamos lo que Dios eligió en nosotros. Dios te dio un ministerio, Dios te dio un don, y decimos todavía: Señor, pero no puede haber otro mejor que yo, porque yo como que a veces fallo, como que a veces me equivoco, como que a veces flaqueo, a veces siento que no puedo avanzar. Pero sabe una cosa, hermano, Moisés le pasó lo mismo. Él no tenía confianza, él no creía que Dios lo iba a usar. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dígale que tiene a su lado: búscate a otro. Hermano, ¿por qué es que pasaba esto? Estamos a veces tan concentrados en nuestra debilidad, en lo que no hemos logrado, en lo que no hemos alcanzado, en los errores que hemos cometido, que cuando Dios por fin nos habla y nos dice cosas grandes que vamos a alcanzar, nosotros acabamos dudando de Dios. Decimos: Señor, pero yo no creo que tú me vayas a querer usar a mí. Mira, Señor, yo estoy batallando con esto, yo batallo con lo otro, yo no soy el que tú debes de elegir. Nos miramos al espejo y nos espantamos. ¡Ay! Dice, más cuando se levantó recién en las mañanas y dice: no, y decimos: no, Dios no puede hacer algo conmigo. ¿Por qué no eligió a otro? ¿Por qué es que me puso a mí? ¿Por qué es que el pastor dijo: tú, hermano, tienes que hacer esto? ¿No había otros mejores? ¿Alguien dice gloria a Dios? Señor, no hay otro que puedas elegir. Bueno, Éxodo 14:14 nos revela que a pesar de las 3 señales que inicialmente tuvo Moisés, que fue mirar la zarza ardiendo en fuego y no se consumía, esto era algo poderoso como para que él ya creyera. Mas sin embargo, el hombre mirando eso y todavía escuchando la voz de Dios que le dijo: quita las sandalias de tus pies, quítate ese calzado, porque el lugar que estás pisando santo es. Dios mismo le estaba hablando. Vio el fuego de Dios y después miró la vara convertirse en serpiente. Estas 3 señales, yo creo que eran más que suficiente motivo para que alguien dijera: te creo. Mas sin embargo, ¿por qué después de esas señales Moisés aún así dudaba? ¿Por qué aún así tenía temor? Porque Moisés, hermano, se conocía y él sabía que humanamente él no podía con la labor que Dios le estaba pidiendo, y eso lo llevó a la duda. Cuando nosotros nos conocemos, sabemos que humanamente no somos capaces de alcanzar o lograr las cosas que Dios dice que podemos hacer. Y entra la duda y entra el cuestionamiento. El problema no era que Moisés no le creía a Dios. El problema es que Moisés no creía en sí mismo por su pasado. Y ese es un problema del ser humano, que a veces le cree a Dios y dice: bueno, yo creo que tú cambias, yo creo que tú transformas, yo creo que tú usas, yo creo que tú sanas, yo creo que tú haces milagro, pero a mí no me vas a usar porque yo, mi pasado, mis problemas, y se empieza a dar toda su lista de cosas. Le pasó a Gedeón. Cuando Dios lo llamó y le dijo: varón esforzado y valiente, lo primero que dijo Gedeón fue: ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? Es como si le dice: hermano musculoso, y usted dice: yo, y se mira el conejillo. ¿Verdad? Es como si llega otra hermana y le dice: hermana hermosa mía, y usted: yo, hermosa. ¿Verdad? Y uno duda y tiene desconfianza, y lo peor que le puede pasar al ser humano es desconfiar de lo que Dios ha puesto en usted, de lo que Dios ha determinado de usted. Pero ¿qué es lo que pesaba en Moisés, hermano? ¿Qué es lo que lo ponía a dudar? Una de las causas principales por la cual Moisés dudaba es que que él sentía que no era capaz de hacer las cosas, es porque a veces dudamos por nuestro pasado o aún por nuestro presente, de que Dios realmente quiera usarnos, de que realmente tenga un propósito en nuestras vidas. Y miramos la circunstancia y miramos el problema, y entonces nos damos cuenta que nos estancamos por causa de la duda. Muchos no crecen, muchos se estancan, muchos no avanzan, y muchos no encuentran el propósito de Dios porque su vida está estancada. No solamente dudan de Dios, sino que ahora también dudan de sí mismos. Y no hay nada peor que la desconfianza. No hay nada peor de que no te reconozcas un hijo de Dios. No hay nada peor de que tú no sepas que fuiste llamado para poder expandir el reino de Dios, para poder ser vaso de barro en el cual Dios ha depositado su poder, su gloria, y llevar el evangelio por todas partes.
Es que a veces hemos fracasado tanto, fallado tanto, nos hemos equivocado tanto, hemos intentado tanto y fallamos en cada intento que ahora perdimos la fe. Moisés, hermano, creía que Dios sí iba a hacer cosas grandes, pero él dijo, pero no me va a utilizar a mí. Nosotros a veces decimos, sí, yo creo que Dios tiene planes grandes y hasta pensamos proyectos, planeamos ideas, soñamos en grande, pero a la hora de la hora no alcanzamos ninguna meta. A la hora de la hora no alcanzamos ningún sueño. A la hora de la hora no logramos crecer espiritualmente. Y es que a veces conocemos tanto de nosotros mismos que ese es nuestro problema. Es que decimos, es que de verdad yo sé que yo no puedo. Y usted se asegura a sí mismo que usted no puede con el paquete que Dios le dio. Y usted dice, yo no puedo con este don, yo no puedo con este ministerio, yo no puedo, Señor, y conozco tanto de mí, Dios, que mejor búscate a otro. ¿Y sabe qué le respondió Dios a Moisés? Dijo, sí, pero yo te elegí a ti. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Dios se puede buscar a otro. Sí, hay mucha gente en esta tierra. Hay muchas personas que oran. Hay muchas personas que como usted y como yo se congregan en un lugar. Pero por alguna razón Dios puso algo en usted para que usted pueda honrar y ser testigo de la gloria de Dios en su vida. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces la respuesta de Dios a Moisés fue, yo te elegí a ti. Eso es lo que yo necesito y tú necesitas escuchar en esta hora. Dios te eligió a ti. Dios te escogió de entre toda la gente. Te escogió a ti para darte un diseño, para darte un propósito, para darte una misión. Dios puede usar y Dios sabe usar a las personas. Pero ¿por qué Dios eligió a mí? Porque Dios puso su mirada en ti, porque tiene un plan. Y no hay que rehusar al plan de Dios. No hay que rehusar al llamado de Dios. Si Dios te escogió es porque Dios tiene un plan. Pero siempre vuelve a resurgir la frase, es que pastor, yo no puedo creer que Dios me quiere usar a mí. ¿Por qué? Porque en el pasado, por ejemplo, Moisés era un asesino, mató. Entonces cuando Dios le dice, tú vas a ser un libertador, él se acuerda de su pasado. Y él dice, es que yo soy un asesino, ¿por qué me escoges a mí? Soy tartamudo, batallo, soy cobarde, miedoso, ¿por qué? Yo le decía a Gedeón, le pasó, Gedeón dijo, yo no soy valiente, es más, soy hasta pobre. Dice Gedeón, cree que mi familia no tiene dinero. Y en ningún momento Dios le preguntó por dinero a Gedeón. O usted lea la historia y vea si Dios le dijo, ¿tienes dinero? No, Dios le dijo nomás, varón esforzado y valiente. Y el hombre puso toda su lista de excusas, que no tenía dinero, que no tenía esto, que no era capaz, que era un miedoso, que era un cobarde, que de todos él era el peor. De sus familias, su familia era la peor. Y a veces así nosotros delante de Dios, todas las excusas delante de Dios, y le decimos, Dios, no me uses a mí, no me elijas a mí. Pero sabe una cosa, hermano, Dios tiene un propósito para tu vida, a pesar de tu pasado, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que esté pasando. Dios tiene propósito. Entonces el pasado de Moisés era el que atormentaba y perseguía a Moisés por donde quiera que él iba. No lo dejaba en paz, estaba siempre, eres asesino, eres asesino. Si hay algo, hermano, es que cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice el futuro, le dice, tú vas a ser el libertador, yo te escogí a ti, tú vas a ir y le vas a decir al faraón, le estaba diciendo el futuro. Entonces Moisés se ata a su presente y a su pasado y dice, pero es que yo no soy capaz de hacerlo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha invitado a hacer algo diferente? ¿Cuántas veces Dios no nos ha llamado a un propósito, a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente? Y cuando Dios nos empieza a hablar con su palabra, y cuando Dios nos empieza a mostrar señales, prodigios, le creemos y decimos, wow, Dios, qué tremenda obra haces, qué tremendo poder tienes tú, pero yo no soy capaz de hacerlo. Y siempre viene la excusa y decimos, mi pasado, mi pasado, mi pasado. Y el pasado de muchos persigue al cristiano. Y llega el enemigo y te dice, pero tú
Tú vas a predicar, tú tienes un ministerio. Sí, fíjate cómo eres. Sí, fíjate lo que haces. Sí, fíjate lo que apenas ayer hiciste. Fíjate lo que hiciste el mes pasado. Y uno se martiriza y uno dice, sí, no, conozco tanto de mí que yo no creo que Dios me vaya a usar a mí. Pero si hay algo que debemos de aprender es a confiar en lo que Dios puso en nosotros. Si Dios te llamó su hijo, si Dios te llamó su pueblo, si Dios pagó el precio por ti, por mí, es porque para Dios nosotros tenemos un precio alto, un precio que se pagó en la cruz con sangre, para salvación, para perdón. Pero la desconfianza, el único que se mueve en la desconfianza es el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque te hace creer que Dios no te pudo elegir a ti porque tiene un plan. Cuando Dios te dijo, tengo un plan. Y tú dices, pero no creo que tenga un plan. Pero Dios te lo está diciendo. Dios te está hablando. Dios te está tocando, Dios te está llenando, Dios te está dando una oportunidad. Con este culto de las tardes, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Como Moisés, yo estaba, pero es que ya teníamos un culto hace tiempo y la gente no quería venir. Pero no. Y Dios me dijo, pero tengo un plan. Tengo un plan para ese culto. Almas van a llegar a este servicio. Personas nuevas van a conocer a Dios a través de unas puertas abiertas por la tarde, donde se escuche la palabra de Dios, que llegue a un corazón más. Alguien necesitaba este servicio. Alguien necesitaba volver a entrar al fuego de Dios. Y Dios nos dice, pero a veces decimos, es que Señor, en el pasado no funcionó, en el pasado no salió, el pasado ya se quedó. Pero el propósito de Dios nos invita. Dice, yo te elegí a ti. Ahora te toca a ti creer lo que Dios puso en tu vida, en tu ministerio. Algo poderoso. A veces nosotros nos preparamos para iniciar un proyecto y la duda es la que rompe el proyecto, ¿verdad? A veces que se nos vienen ideas, ¿verdad? Y decimos, vamos a ponernos a vender elotes. Y cuando llega el día, no, mejor no se va a vender, no va a salir la gente, y ahí se acabó. Búscate a otro mejor que haga eso, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi mamá estaba acá y yo todavía no me casaba, mi mamá siempre me decía, hijo, compra para hacer tamales y lo voy a ir a vender. Y le decía, no, mamá, ni sabes hacerlo bien, ¿verdad? Y curioso que según para mí no sabía, pero sí lo vendía a todos. Y yo decía, pero bueno, pues con hambre sí, ¿verdad? Como que sí llenan, ¿verdad? Con una coquita como que también todavía refuerza, pero decía, pero no saben buenos, decía yo. Le decía, más que no los haces buenos, como que le falta algo, ¿verdad? Y mi mamá decía, yo los voy a hacer de todas formas. Y sabe una cosa, se iba y los vendía a todos. Y ella me decía, hijo, ¿cómo que me compre para hacer más? Me compre bien para hacer nomás 30, se acaba rápido. Un día hicimos 70 y yo con toda la duda de por medio. Dije, no, mamá, los 30 pues porque son 30. Como quiera, tres desconocidos que no han probado tus tamales te los compran y te tiras a perder. Pero sabe una cosa, hermano, cuando regresaba mi mamá, los vendía todos. Porque ella se iba y no se quitaba de hasta que los vendía. Y decía, hijo, hay que hacer más tamales. Después hasta se metió a hacer donas, hermano. Parecían piedra las donas, así cuando las masticaba uno, pero las vendía. Y a veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y decimos, es que esto, es que el otro. Y yo me sorprendía porque decía, los vende. Pues hazlas más piedra, a lo mejor les gusta. Y las vendía, y yo veía cómo vendía ella y cómo su venta siempre se acababa. Entonces, para vendedora, ¿verdad? Entonces yo desde ahí ya no dudo. Si mi mamá dice quiero vender esto, se va y lo vende. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que a veces nosotros somos los que le ponemos la duda a las cosas que queremos iniciar, ¿verdad? Y decimos, voy a hacer esto, el año que viene voy a hacer esto. Y cuando llega el año no hicimos nada.
Porque no creemos. En el ministerio, Dios nos escogió como una iglesia, como un pueblo, con un propósito. Dios no escoge de oquis, Dios no escoge nomás porque se le ocurrió y dijo, pues no tengo nada que hacer, voy a elegir a Julián. No, Dios tiene un propósito, un plan. No dijo, no tengo nada que hacer, voy a elegir a Jessica. No, Dios tiene un plan. No dijo, pues este Abraham no, como que no tiene nada que hacer, lo voy a poner de pastor ahí a ver qué hace. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito en ti, en mí, como iglesia, como pueblo, para alcanzar la misión que Dios nos puso en esta tierra, que es llevar salvación al que está perdido, que es llevar palabra al necesitado, que es llevar un evangelio que tiene poder. Por eso dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y tiene mucho de dónde poder usarse ese poder. Ese evangelio tiene mucho por hacer en vidas. Tiene vidas que transformar, matrimonios que restaurar, familias que cambiar desde la raíz, desde el corazón. Y tu vida Dios la quiere usar. Pero ¿cómo te encuentras hoy? ¿Pensando como Moisés de tu pasado? Que porque antes te equivocaste, que porque antes no salió, que porque antes fallaste, que porque antes fracasaste, que porque ya lo has intentado muchas veces y no has podido salir adelante. Pues yo le vengo a decir algo de parte del corazón de Dios. O Dios le dice, no me importa tu pasado, me importa lo que yo voy a hacer con tu presente y a dónde te voy a llevar, a tu futuro. Solamente cree. Alguien puede creer en esta tarde en lo que Dios tiene preparado. Alguien por un momento se puede poner de pie y darle una ofrenda de palmas a Dios y decirle, Señor, no te busques a otro, heme aquí, envíame a mí, escógeme a mí. Alguien dice gloria a Dios. El Señor nos invita y el Señor nos desafía y nos motiva y nos dice, yo te elegí a ti. Diga usted al que tiene a su lado, búscate otro. Pero volvemos a caer. Viene un problema y otra vez caemos en esa respuesta. Viene una aflicción, viene un momento difícil, viene un momento de mala economía y rápido le decimos a Dios, Señor, búscate otro mejor, yo no puedo. Viene una enfermedad y lo primero que le decimos a Dios, Señor, búscate a otro, yo creo que estoy muy enfermo y no voy a poder con el paquete. En la mañana le dije, Pablo tuvo un aguijón, que se dice que ese aguijón era una enfermedad, Dios no se la quiso quitar. Y aún así el hombre predicaba en la cárcel, en azotes, apedreado, y el hombre se levantaba todo ahí medio muerto y decía, voy a seguir predicando. ¿Por qué? Porque él sabía que el propósito de Dios era más grande de lo que pesaba su pasado. El pasado de Pablo, ¿cuál era? Un asesino. Y no era cualquier asesino, era un asesino en serie el hombre. Sí, no mató uno, mató varios. Disfrutaba de ver cómo asesinaban a los cristianos, los perseguía. Él no jugaba a ser un matón, era un matón. A veces nosotros queremos jugar al cristiano, ¿verdad? Y eso es lo que nos atormenta. Y entonces cuando viene la hora de la verdad le decimos a Dios, no, búscate a otro. Pero sabe una cosa, no, reconozca usted lo que Dios puso en usted. Si Dios lo llama a su hijo es porque Dios ya pagó un precio de alto, de sangre en la cruz del Calvario. Si Dios le dice, pueblo mío eres, te dice, eres una oveja de mi prado, eres un pueblo escogido, adquirido a precio de sangre, linaje escogido, santo te llama, pueblo santo. Todo eso te llama el Señor, pero yo no soy un santo. Oh, pues, pero yo no puedo. Y el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no vas a poder? Te puedes levantar, sí te puedes levantar. Dios te va a usar, sí te va a usar. Yo le creo a Dios. Cuando Dios me dice, te voy a usar, amén. Cuando dice, te escogí para esto, yo lo hago. Pero a veces nosotros tenemos la maña de que queremos que otros hagan las cosas por nosotros.
Moisés dijo, mira Señor, y si otro lo hace mejor que yo y yo nomás voy a ir de sachichincle. No, usted lo va a hacer, yo lo elegí a usted, yo te escogí. A veces nosotros tenemos eso, ¿verdad? Que decimos, nadie quiere hacer nada en la iglesia, pastor, nadie quiere evangelizar, nadie quiere lavar los baños, nadie quiere hacer esto, pero ni lo hacemos nosotros. ¿Por qué no buscamos a alguien y Dios le va a decir, no, hágalo usted? Le va a decir el Señor, hazlo tú, comienza a hacerlo tú. Si nadie ora, empieza a orar tú. Si nadie lee la Biblia en la familia, comienza a leer la Biblia tú. Si nadie clama, clama tú. Si nadie cree, cree tú, y verás las cosas gloriosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Vamos a mirar la gloria de Dios. Moisés le costó que su pasado lo perseguía hasta que él se desprendió de su pasado y decidió confiar en Dios. Cuando él comenzó a confiar en Dios y a creer en lo que Dios había puesto en él, entonces él nomás extendía la vara. Y todavía, hermano, usted mira, todavía cuando ellos salen de Egipto, él tiene dudas. ¿Por qué vemos que tiene dudas? Porque el Señor le recrimina hacia atrás. Y aunque él calma al pueblo, y el pueblo está, venimos aquí para morirnos, ahora no tenemos ni casa, viene el pueblo, los egipcios a matarnos, estamos en medio a punto de pasar al desierto, hay un mar, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Usted sabe la gente cómo es de extremista, ¿verdad? Viene un problema y rápido, y corren para todos lados, ¿verdad? En lugar de guardar la calma y decir, oye, tenemos a Dios, tenemos al Todopoderoso. Cuando usted vea un problema en su familia, voltee a ver a sus hijos y dígale, todo va a estar bien, Dios está con nosotros. Voltee a ver a su esposo, a su esposa y dígale, Dios está con nosotros. No sé cómo le va a hacer el Señor, pero el Señor nos va a pasar de esto con excelencia. Dios va a hacer algo poderoso. Pero a veces, como Moisés, como el pueblo dudó y contagiaron a Moisés otra vez. Porque dice la Biblia que entonces Moisés calmó al pueblo y le dijo, calma, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso le dijo Moisés al pueblo para calmarlo, y el pueblo se quedó calmado. Entonces Moisés se va y dice que empezó a clamar a Dios, Señor, ayúdame, no nos vas a dejar morir aquí. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué estás clamando a mí? Oye, hermano, que Dios, dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Y entonces Moisés, pues es que la palabra dice. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué te puse en tus manos? La vara, úsala. Esto, ¿sabe qué es? De que Dios ya te equipó a ti. Hay cosas que son posibles y esas son las que nosotros podemos hacer. Lo imposible, de eso se encarga el Señor, que es el único que puede hacer lo imposible. Pero lo posible, lo que tú puedes hacer, ¿por qué se lo quieres dejar al Señor y no hacerlo tú? Cuando el Señor al que se lo encargó fue a ti, al que llamó fue a ti, al que eligió fue a ti, al que te escogió fue a ti, al que puso un propósito fue a ti, al que te equipó de dones fue a ti. A veces es más la duda la que nos hace alejarnos del propósito. Pero cuando nosotros comenzamos a creer en Dios, no le respondemos más así, sino que decimos, tiene razón, Señor, aquí está la vara. Y fue con la vara que alzó Moisés que el mar rojo se abrió. Y sabe una cosa, el pueblo de Israel pasó en seco y las glorias de Dios siguieron viendo. Vieron la gloria de Dios en el desierto, vieron la gloria de Dios en la lucha. Este es el Dios que le estoy predicando en esta tarde, hermano y hermana. Es un Dios que le dice, no me digas que me busque a otro, porque yo ya te elegí a ti, yo ya te escogí a ti. Tienes un propósito, tengo un plan sobre tu vida. Dios tiene un plan para ti, para mi vida. Dios tiene un plan para tus hijos. Dios tiene un plan para tu matrimonio. Dios tiene un plan para toda tu familia, aún para la vecindad, por toda esa vecindad chismosa también. Ahí Dios tiene un plan. Oye, pero tengo un familiar que es bien difícil de cambiar. También Dios tiene un plan. Pero a veces Dios te dice, te voy a usar a ti. Y aquí es donde entra el problema, porque la familia nos conoce tal cual somos. Porque a veces el amigo te conoce tal cual eres y tú, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico que Dios tiene un plan? ¿Cómo le predico si Él me ve todos los días con mis errores, con mis defectos?
Y dudamos de hablarle de Dios, pero Dios dice, sí, tus errores, tus defectos, ahí están, ya pasaron, pero ahora tienes una nueva oportunidad, porque soy yo, Dios mismo, el gran yo soy, el que con la zarza ardiendo estoy bajando a tu vida para poner a arder tu corazón, para hablarte y que escuches mi voz que te dice, ve y dile a mi pueblo, dile a Faraón que deje a mi pueblo salir libre. Esto es lo que Dios planeó para ti, para mí en esta tarde. Decirnos, no tengo por qué buscar a otro, te escogí a ti. Quiero que se ponga de pie. Te llamé a ti. Y aunque a veces tu corazón, aunque a veces tu pensamiento te quiere traicionar, y a veces tu mente dice, no, yo no soy capaz de hacer las cosas. No escuches la desconfianza de tu pasado. Cuando venga esa duda, cuando venga ese tormento a tu vida y te diga, pero es que tú no vas a poder hacerlo. Hay veces que el pastor le va a decir, hermano, va a predicar usted. Y usted, es que no puedo hacerlo. Y es que voy a tartamudear, es que me voy a equivocar. No diga que no puede hacerlo, usted puede hacerlo. Cuando Dios le diga, hermano, usted se va a encargar de esto, es porque Dios pone en el corazón del pastor que haga las cosas. Y tú dices, pero ¿por qué se fijó a mí si tengo un montón de errores? ¿Por qué se fijó en mí si tengo un montón de problemas? Tengo un montón de dificultades. No tengo ni dinero. ¿Será que el pastor quiere mi dinero? Gedeón pensaba que Dios quería su dinero. Pero Dios le dijo, no. Te vuelvo a repetir y te lo digo otra vez, varón esforzado y valiente, te estoy diciendo lo que tú vas a hacer. A Moisés Dios lo estaba llamando no por su pasado lo atormentaba. Dios lo estaba llamando porque él era el que Dios había elegido para una misión tan grande como esa. Le costó años en el desierto, no 40, le costó 80. Antes, escuché, 80 antes de poder entrar a hacer su misión, su labor. Y el pueblo le costó tiempo, 40, otros 40 años en el desierto, para poder entender lo que Dios tenía, porque su pasado los atormentaba. Lo mismo que le pasó a Moisés, le pasó a todo el pueblo de Israel en el desierto. Allá comíamos mejor, allá nos iba mejor. Es que ¿para qué nos trajeron acá? Es que ¿por qué comemos? Y siempre pensando atrás. El pasado ya quedó allá. No pongamos de excusa los errores que cometimos. No pongamos de excusa los fallos que hicimos, los intentos que no logramos, las veces que fracasamos. Eso de nada sirve, nos ata, nos incrusta ahí y no nos va a dejar salir del pasado. Nuestra mente estará cautiva todavía. Pero cuando nosotros decidamos decirle a Dios, Señor, si tú me elegiste, yo te creo. De repente el Señor va a bajar y te va a decir, te encargué una misión muy grande, hazla. ¿Y en nombre de quién voy a ir? Yo soy el que soy. Diles que yo soy, te envió. Fuera cualquiera el que te envía, está bien. Te creo tu duda, te creo tus temores, te creo tu miedo. Pero no es cualquiera el que te está enviando. Es Dios, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Creador de los cielos, el universo, las estrellas y todo lo que hay, el principio y el fin. Quien te está llamando, quien te escogió, quien puso en ti un fuego que no se apagaría. Es Dios quien puso en ti un fuego que no se detendría. Y que cuando tú quieras alejarte te va a decir, vuelve, vuelve y haz mi obra. Cumple tu ministerio, cumple tu llamado y sigue predicando, sigue sirviendo, sigue honrando, sigue cantando, sigue diciéndole al mundo que hay un Cristo de poder. Y cuando como Gedeón te pase eso, yo no sé por qué me escogieron a mí si yo soy él. No saques tu lista. Que esa lista Dios la conoce mejor que tú y que yo. Es como que usted le diga al doctor lo que el doctor tiene que hacer.
Y el doctor sabe el problema y te dice, a ver, ¿y qué quieres que te recomiende de medicina? Pues aquella que no es inyección, que no duele tanto. Y dicen, no, una inyección es más rápida. ¿Y no será posible que no sea por las venas, que no sé, así nomás con un toque? No. Queremos a veces decirle al doctor cómo lo haga. Ahora el doctor dice, no, a ver, póngase que va la inyección. El doctor sabe. Dios te conoce a la perfección. Dios no te escogió, no te llamó a ti para que te entregaras tu vida al Señor porque Él desconocía tu vida. No, Él conocía tu pasado, tu presente, y Él conoce tu futuro. Él te eligió porque dijo, te voy a dar una oportunidad de ser útil en el reino de Dios, de que al fin encuentres pertenencia en algo y en alguien, para que cumplas tu llamado, para que cumplas la gran comisión de ir y hacer discípulos. Gana almas, alcanza almas para el reino de Dios, porque el que gana almas es sabio. Moisés, tu labor es importante. Vas a ir y le vas a decir al faraón, no a cualquiera, se le iba a plantar al mero de Egipto y le iba a decir, deja libre a mi pueblo. El hombre no podía ser cualquiera al que Dios eligiera. Por lo cual eso me enseña y me dice que usted y yo no somos cualquiera delante de los ojos de Dios. Porque si Dios nos eligió, no es porque somos cualquiera. Es porque Él miró un futuro glorioso. Él miró un futuro de bendición. Él miró un futuro de victorias. Él miró una mano levantada diciendo, hemos ganado, hemos peleado esta buena batalla, hemos visto su gloria, hemos visto su poder.